Otro efecto en el alma que ocasiona el bautismo: perdona los pecados. Se ha bautizado cada uno de ustedes para la remisión de sus pecados. Hechos capítulo 2 versículos 38. Levántate, bautízate y lava tus pecados. Hechos capítulo 22 versículo 16. Bien, perdona los pecados. Cristo amó a su iglesia y se sacrificó por ella para santificarla, limpiándola con el bautismo de agua. Efesios capítulo 5 versículos 25 al 26. Por lo tanto, queda claro del capítulo 5 versículos 25 y 26. Por lo tanto, queda esa dimensión de ese efecto del perdón de los pecados. Otro efecto, lógicamente, es que somos incorporados a la iglesia. Aquellos que recibieron su doctrina fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia. Dice cerca de 3,000 personas. Hechos capítulo 2 versículos 41. Todos nosotros hemos sido bautizados en el mismo espíritu para un solo cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 13. Por lo tanto, todos formamos por el bautismo un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo. Por eso una de las definiciones, por Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. Otras citas sobre el bautismo. Sobre todo estas son citas del Antiguo Testamento que por una analogía o por figura, tipología, lo que le gustan hablar los de patrología, hacen referencia también al bautismo, ya desde la Antigua Alianza. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Zacarías capítulo 13, versículo 1. Más adelante va a decir, en ese día manarán en Jerusalén aguas vivas, la mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el occidental, lo mismo en verano que en invierno. Sacaréis con alegría el agua de las fuentes de la salud. Isaías capítulo 12, versículo 3. Y os aspergeré con aguas puras, y os purificaré de todas vuestras impurezas, de todas vuestras idolatrías. Ezequiel capítulo 47, versículo 9. Y sucederá aquel día que los montes destilarán mosto y leche los collados, correrán las aguas portadas por las corrientes de Judá, y brotará de la casa de Yahvé una fuente que regará el valle de Sittim. Purificación legal en el Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver en el libro del Éxodo y en Levítico sobre la purificación legal en el Antiguo Testamento. Son figuras ya en el Antiguo Testamento del bautismo. El agua que brotó de la roca también es imagen del bautismo. Recordemos Éxodo capítulo 7, versículo 2 en adelante. Recordamos también esta figura del bautismo, la curación de Naamán en las aguas del Jordán. ¿Recuerdan esa? Sí. Cuando Naamán se le pide, que tenía la lepra y que acude, que va al rey de Jerusalén, llega luego el profeta Eliseo. ¿Cómo es posible que no haya un profeta que le ordena de ir a lavarse, ir a bañarse 7 veces, creo que es en el río Jordán? ¿Esa está en San Marcos?
Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 13 al 15. Y dice que cuando salió, su piel era tan pura como la de un niño, ¿no? Segunda de Reyes. Perdón. Segunda de Reyes, ¿qué? Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 13 al 15. Cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Ya terminamos ahí los aspectos bíblicos, las citas. Ahora, esta dimensión de Cristo mismo, quien es que bautiza. El bautizado es uno que viene a ser recibido por el mismo Cristo. Todos los que reciben el bautismo de manos de un borracho, por ejemplo, de un homicida, de un adúltero, si el bautismo es de Cristo, por Cristo son bautizados. ¿Quién cree que dice eso? San Agustín. ¿Bien? Todos los que reciben por el bautismo de manos de un borracho, de un homicida, de un adúltero, si el bautismo es de Cristo, por Cristo son bautizados. ¿Por qué? Porque es el bautismo, ahorita lo veremos, que es también un sacramento, y los sacramentos se actúan, tiene una dimensión, tiene una terminología teológica que se llama in persona Christi capitis. O sea, la persona que actúa en un sacramento no lo hace con mérito de que es una persona buena, de que ha estudiado, de que no, sino lo está haciendo en virtud de la salvación que Cristo ha dejado a la humanidad. Y porque el bautismo es necesaria para la salvación, como hemos visto anteriormente, por eso la facilidad de que cualquier persona en peligro de muerte pueda bautizar. Si nos encontramos una persona que está en peligro de muerte y pide el bautismo, cualquiera, así sea una persona atea, no creyente, independientemente, puede bautizar. Bien, por eso San Agustín dice en el Tratado del Evangelio de San Juan, en comentario al capítulo 5, versículo 18, dice: todos los que reciben el bautismo de manos de un borracho, de un homicida, de un adúltero, si el bautismo es de Cristo, por Cristo son bautizados. Nunca deja de bautizar el que no cesa de purificar, y así hasta el fin de los siglos. Cristo es el que bautiza, porque siempre Él quien purifica. Por tanto, que el hombre se acerque con fe un humilde ministro, ya que éste está respaldado por tan gran maestro. El maestro es Cristo, y la eficacia de este sacramento reside no en las acciones del ministro, sino en el poder del maestro, que es Cristo. Esto lo dice San Ildefonso sobre el bautismo. Bien. Por lo tanto, dejar claro que quien bautiza es Cristo. Ahí actúa uno simplemente como un administrador, como un ministro que ha administrado un bien salvífico que no es propiedad del sacerdote, del diácono, sino que está bautizando en ese momento. Es Cristo que lo ha purificado. Es pues la admirable participación de Cristo en nuestra naturaleza la que arroja sobre nosotros la luz del sacramento de la regeneración, de suerte que los que hemos sido concebidos de la carne renazcamos a una fuente espiritual, al mismo Espíritu Santo, por medio de que Cristo ha sido concebido y ha nacido. Por eso el evangelista llama a los creyentes los que no han nacido de la carne y de deseo del hombre, sino que han nacido de Dios. Recordamos nuevamente ese aspecto del bautismo de la regeneración. Somos nueva criatura. La Sagrada Escritura nos indica que familias enteras se hicieron bautizar, lo cual nos hace suponer que no estarían compuestas solo de adultos. Y ya a partir del siglo II nos encontramos con una serie de testimonios que señalan la costumbre que tenía la Iglesia de bautizar a los niños. Se trata pues de una larga e inalterada tradición cuyo significado es perfectamente legítimo. Una vida en semilla que espera el cultivo de todos los órdenes. Dios llama y ofrece la salvación desde el primer instante de la vida humana. La Iglesia, al bautizar a los recién nacidos, celebra
la universalidad sin límites de la salvación. Es decir, que los niños están llamados también a la salvación. Negarle el bautismo a un niño es negarle la puerta al cielo a los niños, ¿no? Es impresionante. Estos días me contaba una doctora que está en el posgrado. Llega un niño y al parecer ella mencionó el tipo de traumatismo que tuvo, o sea, de la situación. Es este tipo de que la mamá está amamantando al niño, como que se acuesta y amamanta al niño acostado, ¿no? Lo cierto es que amamantando al niño, el niño como que se llena, y ¿cómo se llama? No de gases, ¿no? Que se tapa. Ajá, pero se tapa y se ahoga. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Broncoaspiración. Y eso le ocasionó la muerte del niño. Es una muerte súbita. Muerte súbita. Y luego, el dolor de la familia, todo. Pero fíjense que en cualquier momento, y la salvación de esa criatura, de ese niño, claro, no somos quien para colocarle la misericordia de Dios. Pero si el Señor nos ha dejado vía ordinaria, el bautismo para la salvación, porque el Señor no está enfermo, vamos a bautizarlo que está enfermo, no, o sea, no es cuestión de enfermedad o no es enfermedad. Es cuestión de que el Señor nos ha dejado el sacramento para la salvación. Bien. Se trata, pues, por lo tanto, de esta realidad. La Iglesia, al bautizar los nacidos, celebra esa universalidad. Así el niño entra por el sacramento en relación viviente con Cristo y empieza ya a formar parte de esa familia de hijos de Dios en la fe de toda la comunidad eclesial. Cuando llegues a la fe del bautismo, dice Orígenes, entonces también tú, por ministerio de los sacerdotes, atravesarás el Jordán y entrarás en la tierra prometida, en la que te recibirá Jesús, el verdadero sucesor de Moisés, y será tu guía en el nuevo camino. Hemos nacido para las cosas presentes y renacidas para las futuras, dice San León Magno. El sacramento, cito también San León Magno, el sacramento de la regeneración nos ha hecho partícipe de estos admirables misterios, por lo cuanto el mismo Espíritu, por cuya virtud fue Cristo engendrado, ha hecho que también nosotros volvamos a nacer con un nuevo nacimiento espiritual. Cristo que ya existía, porque la Padre, Hijo y Espíritu Santo es eterno, al venir al mundo, pues nace, pero ya existía, nace y ve la luz. Nosotros con el bautismo participamos también de ese modo. Hemos nacido al mundo, ya existimos, pero con el bautismo nacemos para Dios. Bien, es esa unión vertical que nosotros tenemos también con Cristo. Aunque cada uno de los que llama el Señor a formar parte de su pueblo sea llamado en un tiempo determinado, que todos los hijos de la Iglesia hayan sido llamados cada uno en días distintos, con toda la totalidad de los fieles nacida en la fuente bautismal, ha nacido con Cristo en su nacimiento, de mismo modo que ha sido crucificada con Cristo en su pasión, ha sido resucitada en su resurrección y ha sido colocada a la derecha del Padre en su ascensión. Ahora, el carácter sacramental. El carácter propiamente es cierto sello con el que se marca a uno para ordenarle algún determinado fin, como se sella el dinero para usarlo en el cambio o al soldado para adscribirle a la milicia. Ahora bien, el cristiano es destinado a dos cosas. La primera y principal es la función de la gloria eterna. Por lo tanto, el bautizado tiene una dimensión que está llamado a la gloria eterna. Y para esto se le marca con el sello de la gracia que le va a ayuda al bautizado a perseverar en la gloria eterna. La segunda finalidad es recibir o administrar a los demás las cosas que pertenecen al culto de Dios,
y para eso se le da el carácter sacramental. Pero todo el rito de la religión cristiana se deriva del sacerdocio de Cristo, por lo que es claro y manifiesto que el carácter sacramental especialmente es el carácter de Cristo, con cuyo sacerdocio se configuran los fieles según los caracteres sacramentales, que no son otra cosa que ciertas participaciones del sacerdocio de Cristo derivada del mismo Cristo. Por lo tanto, es esa participación en Cristo, configuración a Cristo. Atentos, porque una teología sacramental relacionada solamente al sacramento del orden puede opacar la dimensión y los aspectos propios del sacramento del bautismo. Por ejemplo, escuchamos constantemente que por el sacramento del orden somos configurados a Cristo, la configuración a Cristo. Es verdad, tenemos configurados a Cristo el sacramento, porque en todos los sacramentos tenemos una configuración a Cristo, hasta en el sacramento del matrimonio. O sea, el sacramento del matrimonio configura a los esposos a Cristo y a su iglesia. O sea, los dos pasan a ser una nueva realidad. Tanto así que para que sea sacramento, esa realidad tiene que no estar bautizados para que sea sacramento. ¿Qué es lo que hace que el matrimonio sea sacramento? El bautismo. El bautismo es lo que hace que el sacramento, que el matrimonio como institución natural sea sacramento. Es decir, todos los sacramentos tienen una configuración con Cristo, pero la configuración por excelencia, si la podemos llamar así, nace precisamente del sacramento del bautismo, porque somos configurados a Cristo, en persona Cristo. Es decir, no es que yo para recibir el sacramento del orden, yo me configuro a Cristo en persona Cristo. En persona de Cristo me configuro en virtud de qué sacramento? Del bautismo. Venga, ya tengo preguntas. No de filósofo. Vamos a ver cuál quiere que yo sorprendido. Sí, no, y que está entendiendo un poco al revés. El bautismo da paso a los demás sacramentos. Sí. Y in persona Christi el sacerdocio en su ordenación. No. Y el bautismo da paso a los demás sacramentos, no es solamente así. O sea, el bautismo es sacramento, que es la puerta que nos abre a recibir los demás sacramentos. Lógicamente es la puerta, porque es el primer sacramento que nosotros abrimos. Tanto así que cuando estudiamos y vemos las iglesias antiguas y en la teología cristiana, lo demás, la pila bautismal estaba a la puerta de la iglesia, los bautisterios estaban a la puerta de la iglesia, porque se bautizaban y era el signo de que entrabas a la iglesia, formabas parte de la iglesia. En el sacramento del bautismo vienes configurado in persona Christi, es decir, allí actúas en Cristo. Porque usted tenía pensado que in persona Christi es el sacramento del orden. No, es el sacramento del bautismo. Por eso le digo, estar muy atento, porque una teología exclusiva del sacramento del orden me puede opacar los aspectos propios del sacramento del bautismo. Y esto tiene como consecuencia situaciones muy dramáticas, porque entonces después queremos dar explicaciones al tema del clericalismo. El clericalismo inicia también en dimensiones que tienen que ver sobre la teología. Bien, cuando pensamos que el sacramento del orden es un desarrollo y una perfección del sacramento del bautismo. Esto sería una aberración teológica. Bien, entonces la configuración de Cristo viene con el bautismo. Otra cosa distinta es la definición teológica del sacramento del orden. En el grado del presbiterado y el episcopado, quienes reciben la configuración en Cristo, in persona Christi capitis, es distinta. Con el bautismo no recibimos la configuración de Cristo en persona capitis, que se recibe
viene con el sacramento del orden en el grado del presbiterado y el episcopado. El diácono, según Omnium in Mente del Papa Benedicto XVI del año 2005, no recibe la configuración interpersona Christis Capitis, sino recibe la configuración a Cristo en in persona Christi servus. Bien, ¿duda? Vamos, no, es que perdón, que esta explicación era para Lidio, que me tenía ya. Lidio, ¿quedó para aclarado? ¿Todo bien, no? No quiero aquí que se vaya, por favor. O sea, si se va con dudas, bendito sea Dios, ¿no? Ajá, ¿pregunta? ¿Otra duda? ¿Duda? ¿Todo clarito, no? Cuando un fiel recibe el sacramento del orden en el grado del diaconado. Bien, diácono siervo. Pero la configuración a Cristo tiene que. ¿Usted está bautizado? ¿Si está bautizado? Sí, estás configurado a Cristo. O sea, no se ponga a inventar más, a pedir títulos, no, estás configurada a Cristo, eres cristiano. Yo quiero configurarme a Cristo en el sacramento del orden. Ya estás configurado a Cristo en el sacramento del bautismo. El sacramento del orden, como todos los sacramentos, tiene una configuración a Cristo, que configuración a Cristo es capitis al servicio de los demás, como Cristo que vino a servir a los demás, administrar los sacramentos, administrar los bienes salvíficos, anunciar la palabra de Dios. Bien, ¿dudas? No quiero seguir adelante si veo que estamos más confundidos de hace media hora que iniciamos esto, ¿no? Todos estos bienes salvíficos son los sacramentos, ¿sí? O también lo que es administración de la iglesia. ¿Los qué? Todos estos bienes salvíficos, bienes lo entiendo como propiedades, o ya ontológicamente hablamos de sacramentos. No, bienes no en realidad como propiedades. Bienes tienes que considerarlo como es que la res, ¿no? Con cosas. Bien. O sea, bienes, cosas, ¿no? O sea, los bienes de la salvación, que son en su tiempo sacramentos, que son bienes salvíficos porque nos han dejado a nosotros, que los tenemos para la salvación. Pero no solamente los sacramentos, por ejemplo, la palabra de Dios, que también la recibimos en vista de que nos nutre, nos alimenta para la salvación. También puede entrar los sacramentales de la iglesia, puede entrar la enseñanza, todos bienes que son siempre considerados para la salvación, porque la finalidad de la iglesia precisamente es llevar las almas al cielo, ¿no? ¿Dudas? ¿Todo bien? No, pero qué maravilla, ¿no? No, yo estaba pensando, madre, que por eso dice en el catecismo la segunda parte donde dice la liturgia y los sacramentos, porque es lo que practicamos, lo que creemos y después lo vamos a practicar porque ahí es donde está la gracia que usted acaba de decir para poder llegar al cielo. O sea, más que practicar, porque la práctica, cuando he dicho que sacramentos, la práctica tiene una dimensión moral. O sea, la práctica tiene que ser consecuencia de nuestro actuar cotidiano como cristianos. Es decir, cuando estás lavando los platos, o estás lavando la ropa, o estás atendiendo a tu esposo, allí estás en una práctica también de cristiano. No te quitas tu traje de cristiano y te vas a lavar los platos. Allí también tiene la dimensión de cristiano. La liturgia y los sacramentos entran en esa dimensión de culto de celebración en que te nutres de la gracia de Dios y de que vives y que te gozas en la gracia de Dios para que tu vida, lavar los platos, lavar la ropa, llevar las cosas, tu vida cotidiana está impregnada de la gracia de Dios. Es decir, que el cristiano que vive uno de estos aspectos también teológicos del cristiano, si podríamos usar una palabra, cristifica todas las realidades. Es decir, todo lo que toques, todo lo que hagas, tendría que quedar de una manera santificado, cristificado por esa dimensión propia que tienes porque vives la gracia de Dios. Bien, ahí es un cristiano que está. Pero esta es la novedad del amor de Dios, esta es la novedad cristiana. O sea, que es el mismo Dios que está actuando
a través de su vida y de su vida de gracia, está actuando, que llenas, que transformas el mundo. No es simplemente colocar un robot para que atienda, para que haga, ¿no? Sino el cristiano deja esa impronta, deja esa huella. No es de maravillarse que los fieles sean elevados a semejante dignidad. En efecto, por el bautismo, los fieles en general se hacen miembros del cuerpo místico de Cristo sacerdote, y por el carácter que se le imprime en sus almas son destinados para el culto divino, participando así del sacerdocio de Cristo de un modo acomodado a su condición. Pío XII en la encíclica Mediator Dei. Por lo tanto, en el bautismo nos coloca a nosotros a esa destinación del culto divino. Cuando participamos de las actividades de culto, no es simplemente que estamos ahí como el que va a un partido de fútbol a ver allá en el estadio, ¿no? Vas a jugar también allí, eres partícipe. Padre, yo te me estaba acordando también de una palabra que dice que el Espíritu Santo inhabita, está dentro de nosotros también por ese sacramento. Claro, la inhabitación trinitaria. Trinitaria. Claro, porque recibes el Espíritu Santo, por tanto, templo de gracia. Pero esa inhabitación trinitaria está desde el bautismo en adelante y se pierde con el pecado grave. Si el pecado grave nos saca el Espíritu Santo del corazón, ¿no? No saca completamente a Dios, porque Dios siempre está a nuestro lado, aún en nuestra condición de pecadores, pero bien. En medio del pecado grave. Pero esto, fíjense el Papa, ¿no? El Papa Pío XII, ¿no? Participando así del sacerdocio de Cristo. Es decir, que en cada acto de culto que nosotros vamos como bautizados, hacemos una participación activa. Somos allí nosotros, es Cristo que estamos celebrando. Por lo tanto, en cada celebración, yo en ese responder, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, yo debo responderlo consciente de que soy parte activa, ¿no? Porque a veces la gente piensa que participar en las celebraciones es porque tengo que leer, porque tengo que estar al lado del Padre, porque tengo que recoger la colecta. No me dejan participar en la iglesia. Esa no es la participación. Que haya funciones, sí, para que el culto se desarrolle, pero la participación activa, fructuosa en los sacramentos, es ser consciente de su dimensión de bautizada y de bautizado en ese encuentro con Cristo. Te estás celebrando, que estás viviendo allí ese misterio. Por el bautismo, todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. En efecto, en los que han sido regenerados no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave de las cuales es la separación de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1263. Padre, una persona ya adulta que no ha sido bautizada se bautiza, borra todo, ¿sí? Todo. Eso sería tal cual como, por lo menos en el caso de nosotros que ya somos bautizados y busquemos una indulgencia. No. O sea, que con la indulgencia nosotros... No, la indulgencia es totalmente distinta al tema del perdón de los pecados. La indulgencia no es vista a la del perdón de los pecados. O sea, el tema el perdón de los pecados viene a través del arrepentimiento, el bautismo, pero luego, después del bautismo, hemos caído nuevamente en el pecado. Y sabiendo el Señor su generosidad, sabiendo el Señor su amor y su misericordia para nosotros, nos ha dejado un sacramento específico para que nosotros podamos acudir a recibir nuevamente esa regeneración bautismal, que es el sacramento de la penitencia, de la confesión, bien, el perdón de los pecados. Lo que habla de la indulgencia tiene que ver sobre todo a la pena, porque después de cada pecado siempre queda una pena reparada. Por eso la penitencia, el sacerdote te coloca una penitencia. Y uno, aunque el pecado es perdonado, después nos quedan las penas de reparar en dimensiones de justicia. Entonces, la indulgencia plenaria, parcial, independientemente, va a ser vista a esa pena que nosotros tenemos que ir reparando. Bien, pero no en virtud del pecado. Como consecuencia del pecado, sí,
Pero el pecado tiene un sacramento específico en el cual tiene perdonado. Lógicamente el pecado venial. El pecado venial no es necesario, aunque sí conveniente que se confiese. Pero el pecado venial, las imperfecciones que tenemos cada día, pues basta un arrepentimiento y un propósito de enmienda y uno lo va mejorando, va luchando ahí constantemente. Entonces la indulgencia, pues lo que nos hace a nosotros es mantenernos en esa gracia de purificación, de penitencia. Bien, son dos cosas. ¿Otra pregunta? El pecado de la culpa de no haber cometido el delito, la culpa y la pena. Claro. La pena, perdón, vuelvo a repetir, perdón. Que el pecado es causa que tiene dos consecuencias, la culpa y la pena, pero la culpa es de uno que cometió ese pecado, pero se borra con la confesión y después se queda la pena que se habla. Claro. Eso lo ve el catecismo, ¿no? Sí, está en el catecismo. No, excelente. ¿Qué catecismo es? De la Iglesia Católica, el catecismo de Sí, hay que leer el catecismo, claro, porque eso, aunque ahora hay teorías que dicen que mejor los subsidios, pero bueno, no obstante, bien, no obstante, en el bautismo, bueno, ya leíamos, sigo leyendo otro numeral, 1264 del Catecismo de la Iglesia Católica. No obstante, el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte, las fragilidades inherentes a la vida, como la debilidad de carácter, etc. Así como la inclinación al pecado, que la tradición llama concupiscencia, o metafóricamente, forres peccati. La concupiscencia dejada para el combate no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo antes del bien. El que legítimamente luchara será coronado. Por lo tanto, sabemos que después del pecado nos va a quedar esa consecuencia de lucha, de concupiscencia. Entonces, la indulgencia penal, los actos de penitencia, de piedad, nos van a ayudar a qué? A que con la concupiscencia no cedamos a la concupiscencia, a esos sufrimientos, a la enfermedad, a las fragilidades, a las debilidades, a esa inclinación al pecado que nosotros tenemos por la herida del pecado original. O sea, el pecado original nos ha quedado perdonados, pero igualmente, aunque nos ha sido perdonados, tenemos nosotros las consecuencias de ese pecado original. Y una de esas consecuencias es la concupiscencia. Concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? ¿Qué es lo que significa? ¿Perdón? las consecuencias del pecado. Y relativamente, ¿qué es lo qué es una palabra? Si yo le pediría a usted como catequista que me explique qué significa la concupiscencia. Es como la debilidad que tenemos hacia el pecado. Es la inclinación que nosotros tenemos al pecado, la inclinación, la debilidad. Bien, eso un ejemplo concreto de la concupiscencia que usted vive todos los días. Un ejemplo. ¿Perdón? Sí. Uy, pero ahí, por favor. No, se habló de confiese públicamente. Por favor. Yo me había pensado todas las mañanas. O sea, todas las mañanas usted apenas sonó la alarma. ¿Qué es lo que siente la concupiscencia de seguir durmiendo? La pereza. La pereza es una de esas consecuencias tremendas, ¿no? O sea, usted ve allí, usted ve que sabe que tiene que llegar puntual. Sí, sí. Ahí es el típico ejemplo de que existe la concupiscencia. Típico ejemplo. Igualmente usted levanta la venció. Igualito la comida, Igualito la comida. Usted tendrá con lo que quiera comer, igualmente no, pero es que no me fue suficiente, tal, sigo. No se está alimentando, sino se está tragando el hombre. La concupiscencia, esa inclinación. Al chisme también. Uy, es que entretiene, gusta. Uy, no. Ya sí suave, ya sí impresionante. Eso, si hace el silencio, que sea así como que en el oído, eso entretiene, gusta y llama, ¿no? La concupiscencia. Bien,
¿Preguntas? El único mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros en su cuerpo, que es la iglesia. Él mismo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y el bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta. La iglesia nos santifica. Después de entrar en su seno por el bautismo, recién nacidos a la vida natural, ya podemos acogernos a la gracia santificadora. La iglesia, la fe de uno, más aún la fe de toda la iglesia, beneficia al niño por la acción del Espíritu Santo, que da unidad a la iglesia y comunica los bienes del uno al otro. Es una maravilla esa maternidad sobrenatural de la iglesia que el Espíritu Santo le confiere. La regeneración espiritual que se opera por el bautismo de alguna manera es semejante al nacimiento corporal. Así como los niños que se hallan en el seno de su madre no se alimentan por sí mismos, sino que se nutren del sustento de la madre, así también los pequeñuelos que no tienen uso de razón y están como niños en el seno de su madre, la iglesia, por la acción de la iglesia y no por sí mismos, reciben la salvación. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica. Por el sacramento del bautizo, el Concilio Vaticano II, el decreto Unitatis Redintegratio, dice: por el sacramento del bautismo, debidamente administrado según la institución del Señor y recibido por la requerida disposición del alma, el hombre se incorpora realmente a Cristo crucificado y glorioso y se regenera para el consorcio de la vida divina, según las palabras del apóstol. Con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él, asimismo, fuisteis resucitados por la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. El bautismo, por tanto, constituye un vínculo sacramental de unidad vigente entre todos los que por él se han regenerado. Sin embargo, el bautismo por sí mismo es solo un principio y un comienzo, porque todo él tiende a conseguir la plenitud de la vida en Cristo. Así pues, el bautismo se ordena a la profesión íntegra de la fe, a la plena incorporación de la economía de la salvación, tal como Cristo en persona la estableció, y finalmente a la íntegra incorporación de la comunión eucarística. Recuerda, pues, que has recibido el sello del Espíritu, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, Espíritu Santo, temor. Conserva lo que Dios ha recibido. Dios Padre te ha sellado, Cristo el Señor te ha confirmado y ha puesto en tu corazón como prenda suya el Espíritu, como te enseña el apóstol. Esto lo dice San Ambrosio en su tratado sobre los ministros. De tal manera que un hombre no nace más que una vez, igualmente solo una vez es bautizado. Por ello los santos añadieron: reconozco un solo bautismo. Esto de que me cambié de iglesia, me voy a una secta protestante, voy a bautizar. O sea, es una contradicción, ¿no? Hay un solo bautismo. Los recién bautizados, enriquecidos con tales distintivos, se dirigen al altar de Cristo diciendo: me acercaré al altar de Dios, al Dios que alegra mi juventud. En efecto, despojado ya de todo resto de sus antiguos errores, renovada su juventud como un águila, se apresuran a participar del convite celestial. El que se sumerge con fe en este baño de regeneración renunció al diablo y se adhiere a Cristo, niega al enemigo de fe de mano y se profesa su fe en la divinidad de Cristo, se despoja de su condición de siervo, se reviste de la de hijo adoptivo, sale del bautismo resplandeciente como el sol, emitiendo rayos de justicia y, lo que más importante, vuelve de ti convertido en hijo de Dios y coheredero de Cristo. La Lumen Gentium, numeral 40, dice: los seguidores de Cristo, llamados por Dios en su razón y en sus obras, sino en virtud del designio y gracias divinos y justificados en el Señor Jesús, han sido hechos por el bautismo sacramento de la fe, verdadero Hijo de Dios, partícipes de la divina naturaleza, por lo mismo realmente santos. En consecuencia, es necesario que con la ayuda de Dios conserven y perfeccionen en su vida la santificación que recibieron. El bautismo, por lo tanto, los santifica.
Una vez estamos bautizados, somos santos. Solo que después nosotros no defendemos esa santidad que hemos recibido del sacramento del bautismo. Pero en el sacramento del bautismo somos santos. Bien. El Señor Jesús, bien, esto ya lo explicamos en el sacramento del bautismo. Ya que nosotros somos una vasija de barro, por eso necesitamos, en primer lugar, ser purificados por el agua, después ser fortalecidos y perfeccionados por el fuego del Espíritu. En efecto, es un fuego devorador, así necesitamos el Espíritu Santo para nuestra perfección y renovación. Antes de que se te sea advertido, no te limites a creer lo que ves. Veo la misma agua del cielo, esta es la que me ha de purificar. Si es la misma en la que tantas veces me he sumergido sin haber quedado nunca puro, de ahí que ha de deducir que el agua no purifica, sino la acción del Espíritu, dice San Ambrosio. Y habiendo vuelto a casa, la mujer cananea halló a la niña descansando en la cama y libre ya del demonio. Por las palabras de la madre, llena de humildad y de fe, dejó el demonio a la hija, donde se nos muestra, a modo de ejemplo, la necesidad de catequizar y bautizar a los niños, porque por la fe y la confesión de los padres se libran, sin duda, del diablo en el bautismo de los niños, los cuales no pueden saber ni hacer por sí nada de bueno ni nada de malo. Nosotros tenemos ese testimonio, o sea, un niño que se enferma, bueno, pues también aparece la palabra de Dios así. O sea, también la fe, un niño que requiere ser bautizado inmediatamente, ¿no? Dice el santo cura de Ars: no dejes pasar más de 24 horas sin bautizar a los hijos. 24 horas recién nacidos. ¿Ah? 24 horas recién nacidos. Dice el santo de Dios, o sea, Por eso. lo está diciendo santo cura de Ars. No vamos a tener que reclamar, le reclaman a él, no lo sé. Yo en eso no me meto. ¿Será que No lo sé, yo eso. No, padre, lo que quiero decir yo es que así es tan importante el bautismo. Claro. Y la gente lo retarda tanto y hay muchos niños que se enferman, como usted dice, a cada rato, como dice la palabra de Dios, a cada rato se enferman, entonces lo llevan del brujo porque el niño tiene mal de ojo. Claro. No dejes pasar más de 24 horas sin bautizar a los hijos. Si no lo hacéis sin que razones serias para ello lo justifiquen, sois culpables, dice el santo cura de Ars. De la importancia. No, o sea, no lo estoy diciendo yo, nada. El santo cura de Ars, en el sermón sobre los deberes de los padres, La importancia, lo grande que puesto que nacen con una naturaleza humana caída, manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento del bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a las que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Catecismo de la Iglesia Católica, 1250. Voy a leer el 1251. Los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. Sigo el numeral 1252. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se haya bautizado también a los niños. Una de las dimensiones que tiene el bautismo, de estos aspectos propios que tiene el bautismo, es el apostolado. El apostolado de los laicos es participación en la misma misión salvífica de la Iglesia. Apostolado al que todos están destinados por el Señor
en virtud del bautismo y de la confirmación. La gran misión que recibimos en el bautismo es la corredención. Nos urge la caridad de Cristo para tomar sobre nuestros hombres una parte de esta tarea divina de rescatar almas. Como dice San José María, escriba de Balaguer, es Cristo que pasa en el número 120. Por lo tanto, el apostolado que nace ese aspecto propio del sacramento del bautismo. Por lo tanto, el apostolado que indica llevar a los demás el mensaje de la salvación. No es una exclusividad o competencia única y exclusiva de los clérigos, de las religiosas, sino el apostolado es una consecuencia propia de qué sacramento? Del bautismo, que llega a una perfección con el sacramento de la confirmación. Tanto así que en la confirmación somos ya auténticos discípulos misioneros, discípulos que son enviados, soldados que tienen que defender la fe. Pero con el sacramento del bautismo nosotros estamos configurados propios a Cristo. Por lo tanto, estos son esos aspectos bíblicos, teológicos que nosotros podemos encontrar y apreciar del sacramento del bautismo. Y uno de ellos también es el apostolado. Que yo tengo que pedir permiso para evangelizar. ¿Eso es verdad o no? ¿Ah? Depende. Pues sí, depende. Pero ¿quién padre tiene que pedir permiso para evangelizar a sus hijos? No. ¿En la casa? No, es responsabilidad, es la Es misión del bautizado. O sea, hay uno de ustedes en su trabajo, en la escuela, con sus compañeros, con sus colegas de trabajo. Tiene que pedir permiso para evangelizar, para transmitir la palabra de Dios en la amistad. ¿A quién tiene que pedir permiso? Es el apostolado. Usted ya lo tiene ese título, que lo ha recibido en qué sacramento? El bautismo. ¿Y no lo está haciendo? Porque si no lo está haciendo, entonces usted no está cumpliendo con una de las responsabilidades propias que tiene el bautismo. Y no está ayudando a esa corredención que Cristo quiere que se siga anunciando la palabra de Dios. Ay, pero es que padre, usted nunca viene a visitar, ¿no? Pero, o sea, es su dimensión de bautizado. Que tiene de bautizado, que tiene esa misión propia de que usted que tiene que transmitir. Que tenemos estos espacios, lógicamente, para encontrarnos con el Señor, para pasar la fe, para encontrarnos con Jesús, lógicamente, el culto que tiene una dimensión propia, pública, es diversa. Pero la misión del apostolado radica concretamente en esa fuerza santífica que viene del sacramento del bautismo. Por eso el apostolado de los laicos es participación en la misión salvífica de la Iglesia, apostolado al que todos están destinados por el Señor mismo en virtud del bautismo y de la confirmación. Bien, se ha dicho siempre que la Iglesia esta es la hora de los laicos, ¿sí? Esta es el momento de la Iglesia, esta es la hora de la Iglesia, de los laicos. Pero Juan Pablo II en uno de estos encuentros dice, pero pareciera que el reloj que quedó parado, se le acabaron las pilas, porque decimos esta es la hora de los laicos, pero queremos a veces clericalizar a los laicos. Es que el laico, si no tiene un alma y no se coloca y no ve que a veces hasta para participar en las funciones litúrgicas, no es que si no llevo la escolita y si no llevo la capa que me colocan, ay, me gusta tanto. El apostolado no depende de si usted lleva o no lleva. O sea, hay funciones, pero es que si yo entre más me parezca al Padre, mejor. Esa no es la dimensión del apostolado. Eso es un vicio peligroso, peligrosísimo. Que bueno, pues no quiere un uniforme, elegante, pues sí, bien. Y pues, para la participación del culto divino, pues tenemos que ir todos muy elegantes, los oficiales, en la acción de Cristo, en el sacramento, en la realidad pública, en la celebración. Pero a veces hay un peligro, que bueno, es que yo quiero, o sea, y si yo estoy más cerca del altar aquí, si yo mejor, ¿no? Es que me llama más la atención. Y a veces yo como sacerdote llamo a dos personas, venga, colocamos aquí, ¿no? Y el Padre nos coloca a participar porque ha nombrado de la comunidad a 15 ministros extraordinarios de la comunión.
Uy, qué lindo, ¿no? Y esa participa, yo participo porque yo soy ministro de la comunión. Ni siquiera dice ministro extraordinario de la comunión. Es más, dice ministro de la Eucaristía. Me pareció más todavía, ¿no? O sea, como que, y entonces entre más yo tengo, ¿no? Y sucede mucho, entonces el padre, claro, para la participación, en el momento de la comunión, coloca a los ministros a dar la comunión y él se sienta. Eso es un abuso litúrgico, porque eso no está establecido en las normas de la Iglesia. El ministro es ministro extraordinario de la comunión. Porque ¿quiénes son ministros de la Eucaristía? Pregunto, ¿el laico es ministro de la Eucaristía? Perdón, el diácono. El diácono es ministro de la Eucaristía. Pero no consagra. Es ministro, no, yo no estoy diciendo si consagra o no consagra, es ministro de la Eucaristía. Ministro de la Eucaristía, ¿el diácono? No es ministro de la Eucaristía. Ministros de la Eucaristía, según la norma actual de la Iglesia, y siempre ha sido así, es el presbítero y el obispo, ministro de la Eucaristía. Otra cosa distinta es que exista, que haya una distinción entre ministros ordinarios de la comunión. ¿Y cuáles son esos ministros ordinarios de la comunión? El diácono, el presbítero y el obispo son ministros ordinarios ¿de qué? De la comunión. Bien. ¿Existen ministros extraordinarios de la Eucaristía? No. No existe el ministro extraordinario de la Eucaristía. ¿Existe el ministro ordinario de la Eucaristía? No. Terminología, precisión. Una cosa es ministro ordinario de la comunión y otra vez también ministros ordinarios extraordinarios de la comunión. Cuando hay circunstancias previstas, establecidas por la conferencia episcopal, aprobadas también por el obispo diocesano, pueden existir concretamente ministros extraordinarios de la comunión. Ministros extraordinarios de la comunión. Esos ministros extraordinarios de la comunión, fieles, pueden ser también aquellos que están instituidos, ministros extraordinarios de la comunión, acólitos o también religiosos o religiosas que hayan hecho sus votos temporales en la iglesia. Bien, establecido por eso, son ministros extraordinarios de la comunión. Ay, pero yo sí participo y más participo porque soy ministro de la Eucaristía. No. Hay que llevar a los enfermos. En las comunidades hay más o menos 200 enfermos en una parroquia. El sacerdote en un solo día no puede acudir a todos. Entonces, para administrar la comunión, la Eucaristía, entonces hay ministros extraordinarios de la comunión, que son temporales a causa y no adquieren un derecho. Porque a veces pareciera que cuando destituimos los ministros extraordinarios de la comunión, tengo derechos. Padre, a mí me constituyó ministro extraordinario de la comunión Monseñor Tomás Antonio San Miguel, ¿no? Y yo todavía soy, porque él fue el que me instituyó, así que yo vengo a dar la comunión con usted. No, ya baja de dos, por favor. Baja de dos, o sea, no quiero. O sea, generamos unos derechos cuando no existen. O sea, me dio el derecho, no, o sea, que eso el derecho, es un servicio. Bien, entonces ese peligro cuando nosotros relacionamos simplemente el apostolado a funciones concretas que tenemos que ejercitar. Bien, padre, yo toda la vida he leído, ¿cuánto? ¿Quedan 10 horas? No, tranquilo que voy mirando la hora, no te preocupes que yo ya con esas caras que me están diciendo, padre, termine por favor, queremos merienda, queremos salir. No. A veces nos ha pasado en las parroquias. Padre, yo tengo toda mi vida, he leído la primera lectura a esta hora de la misa. Toda la vida. No la puede leer otra persona, porque toda la vida he leído la lectura a esta hora.
O sea, no puede, ya no entiende lo que está diciendo. Porque ya pronuncia, ya la edad, ya no se entiende totalmente. Está enfermo, la persona está enferma. Solamente sale de la casa los días que le corresponde la lectura. Y no le puedo dar a otra persona porque yo toda la vida. ¿Por qué? Porque ya se adueñó de la palabra de Dios. No otra persona no puede leer, no, es mi lectura. Entonces allí se perdió esa dimensión de apostolado del bautizado, porque piensa que su participación en la iglesia fue esa función que se le determinó. Por eso es bueno que los servidores en la iglesia todos tengan rotación. Esto sería ideal, rotación. Padre, déjenme esto, quiero que siempre me encante. No. Hasta el padre. Claro. Yo deseo ya que me cambien de la parroquia, que me cambien de la parroquia, pero por supuesto, por favor, váyanse y se lo digo de una vez, claro. Si un padre buenísimo, otra parroquia tiene también el derecho y la ventaja de que disfrute de esas cualidades buenísimas que tiene ese otro padre. Pero si hay otro padrecito también, que es un poquito malito, porque regaña mucho, porque tiene sus ciertos defectos, pues tampoco es justo que una parroquia se la aguante siempre, sino que vaya también a otra parroquia para que se sigan aguantando también. Sí, para que también lleve un poquitito bien, porque de todo vaya a la viña del Señor. Claro, y por eso norma canónica establece que al menos 6 años hay esa rotación. Y la rotación de los padres, señor obispo, pues señor saludos, la rotación de los padres nos hace muy bien a los sacerdotes y a los fieles en la parroquia. Nos hace muy bien, monseñor, o sea, de verdad mi disposición normal de cambiar totalmente con esa disposición, nos hace muy bien. La obediencia plena, legítima, filial. Si el obispo lo desea cambiar, obediencia plena. Nos hace muy bien. Claro, porque entonces el párroco es el propietario de la parroquia. No. Y es bueno el cambio. Bien, no de los cambios. Y nosotros la como feligresía, pues tenemos como apegarnos. Claro. Y entonces vemos a veces la peregrinación de los fieles. Porque entonces cambian al párroco, se van todos los fieles por debajo. Pero ya sería que lo cambian lejos. Entonces ya 2 horas, 3 horas de la ¿no? A mí que manden bien lejos, ¿no? Claro, porque está el padre, y entonces el padre entra a la parroquia, y se va toda la gente, ¿no? Lo cambiaron de la Coromoto, lo mandaron a Santísimo Salvador. Y entonces todos los domingos la gente se fue los domingos para Santísimo Salvador. Está siguiendo al Padre, está siguiendo a Cristo. Me escucha el Padre Gustavo. ¿Bien? Y eso pasa. Aunque los fieles tienen la libertad de participar, pero hay que protegernos de ese vicio. ¿Bien? Pero, ya que ustedes tiran la punta para los padres, pues vamos a regresar anteriormente. Y el de los servidores, porque los servidores siempre estaban, como cuando llega a la parroquia y una actividad, padre, discúlpame, usted tiene un año, un mes de haber llegado a la parroquia. Yo tengo aquí 40 años sirviendo. Yo, wow, Dios me bendiga, mi amor, gracias por ese servicio tan bello que estás haciendo. De verdad te felicito, pero de ahora en adelante se va a hacer así, porque así lo dice la norma de la iglesia, y porque así lo dice el plan diocesano, y así lo dice el estatuto de las diócesis, se va a hacer así. Yo te agradezco por esos 40 años que tienes de servir. Más, ya debería salir jubilado. Servicio, uy, ya debería de estar jubilada con 40 años. Ay, no, de verdad, bien. Claro. Padre, pero está la otra cara de la moneda. Nosotros nos estamos formando como agentes de central. Estamos comenzando ese nuevo paradigma de la iglesia. La iglesia de salida. Pero llegamos a nuestra parroquia, a nuestra capilla, y lo conseguimos ese muro del feligrés que tiene 30 años leyendo la palabra. Y eso se hace así porque así se hace desde que yo estoy aquí. Sí, así es. Y ya llegamos nosotros con estas nuevas ideas, con lo nuevo que hay en la iglesia, entonces ya nosotros pasamos a ser como el enemigo. ¿El qué, perdón? ¿El qué? Como el enemigo de esa persona que está aquí, que tiene 30 años.
Entonces, lo digo por experiencia propia. Entonces, una persona que tenía 20 años en mi capilla, llegamos nosotros, mi esposo y yo, en otro grupo de agentes de pastoral. Entonces ahora nos ven así como, ahí llegaron estos, los que nos sacaron. A invadir la propiedad. Hay unas personas Los que tenían servidores, 20 años leyendo la primera lectura y el salmo, y lo cantaban y todo. Padre, así son los servidores Ya no es también. así, No lo dejan a uno. ya no dejan eso. La señora agarra la museta y Claro. Porque son lleva unos coordinadores. y se sienta ahí y eso y nadie la saca. Se ve. Bueno, en este caso, tienes que el agente de pastoral, cuando hay novedades, hay que llegar siempre con mucha humildad. Humildad. Después, cuando llega a llegar, entonces lo saca todo. Humildad, pero hay que ser también siempre con la caridad, soportando con paciencia los defectos demás con mucha caridad, porque podemos ayudar a las personas. Entonces, es aquí en la situación que tenemos que ir con mucha caridad. Y el cristiano, la gente de pastoral como cristiano, está llamado a abrazar la cruz. Y a veces abrazar la cruz es una mirada fea de un servidor, un gesto feo que me hicieron ahí, como que tal cosa, es abrazar la cruz. Pero es conveniente, por ejemplo, la creatividad cuando nace la caridad. Por ejemplo, tienes a personas que están leyendo, bueno, el padre va a distribuir los nuevos lectores, ahora va a cambiar a la persona que estaba tanto tiempo leyendo la lectura que no va a estar, pues hoy no va a leer la primera lectura, usted va a leer la abolición de entrada. No, porque la más importante es la primera de la misa. O sea, entonces vale, mañana le corresponde a otro. Dentro de 15 días ya no lee nada. No, tampoco. Pero sí puede ser que son muchos. De modo que sea docilidad, flexibilidad con caridad, elasticidad con caridad. Porque si nosotros vamos a ser agentes pastorales, pero no tenemos la caridad, no endulzamos lo que estamos haciendo, vamos a generar. No, es que yo me la sé toda, me sé la ley que me enseña ahora el derecho canónico, toda su familia, por favor. Pero fíjese la decisión que se tomó, por ejemplo, en mi capilla. Tenemos 4 comunidades eclesiales de base, por lógica, una comunidad prepara la misa dominical cada domingo. ¿Qué hicimos nosotros? Claro, esto es previa consulta con nuestros sacerdotes y nuestros formadores. Los animadores de cada comunidad eclesial de base buscan a las personas que tenían 300 años trabajando allí y las enseñamos. Por ejemplo, procesión de entrada. Yo como formado, como agente pastoral, yo busco a la señora que tenía 30 años. Ella va conmigo, llevamos auxiliares, le enseñamos. Ya ahí hemos visto el caso de que hay señoras que tienen toda la vida allí, inclusive antes de que yo naciera, sirviendo. Y se nos acercan a los agentes pastorales, mire, yo quiero el próximo domingo que nos toca en nuestra comunidad, yo quiero leer la bendición de entrada, o yo quiero hacer las peticiones, o yo quiero llevar el auxiliar. Ya nos damos cuenta de que está cambiando la manera de pensar de la gente. Tiene que tener mucho cuidado porque se puede generar un vicio. Ahí de lo que estoy diciendo, de que la gente piense que la participación depende de si lleva o no lleva el auxiliar. O sea, tiene que ver que la participación funciona porque vienes elegido a hacer una función litúrgica, porque es el peligro. ¿Y ustedes usan algún hábito o alguna? No, en la capilla no. ¿Cómo van? Identificado con nuestra franela de la comunidad eclesial. Tiene franela de la comunidad eclesial de base, o sea, porque pero la persona, claro, se rota, todos los se rota y está bien que la persona participe. Pero cuando participe la persona, lo ideal sería que, ok, déjame para tomar en cuenta, pero que después no se vea que la persona, o sea, es como un privilegio que me dieron para yo leer, para yo hacer la misión, sino que se vea siempre esa actitud de servicio, de formación, de cercanía, porque si no después te vas a encontrar con una dificultad muy grave, porque hay una cosa que yo siempre la que llevo la cruz, nadie me la puede llevar. Rotar siempre. Allí se rota. Luego, problemas, llega también una viejita por allá de 70 años que está llevando la cruz y le llega a caer. Mejor que no, que se quede en la primera banca rezando, orando, con amor, con entrega, con emoción. Por eso lo hacemos una semana con cada comunidad para que todo el
el mundo participe. Sí, sí. O sea, Formación. nosotros animamos dos comunidades y me atrevería a decir que el 60% de esas dos comunidades son personas mayores, Sí. que es lo que normalmente y en su gran mayoría acuden a la Eucaristía y ellas buscan la manera de participar. Muy bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.